días a todos. Mi nombre es Jessica Bankerkoven, algunos ya me conoceréis, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. Y me gustaría dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de aquí de Onda por un año más permitirnos realizar estas jornadas tan importantes para nosotros. En especial a Óscar Valero, que ahora le voy a dar paso porque tiene otros asuntos, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda. Vale, buenos días y lo primero es pedir disculpas por el retraso, pero por motivos de agenda pues tenía una reunión a las 9. Lo primero es daros la bienvenida a todos, ¿no?, a esta jornada tan relevante sobre la esclerosis múltiple, que se celebra como desde hace 4 años, si no recuerdo mal, porque creo que fue el primer acto que hice como concejal del Ayuntamiento en Onda. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón y a todos los organizadores por el esfuerzo que están haciendo para hacer posible este encuentro. También dar las gracias a los técnicos municipales, a los compañeros de corporación que hoy nos están acompañando, a los medios de comunicación y, como no, a los profesionales de la salud que hoy nos van a acompañar por su labor en la investigación y el tratamiento de esta enfermedad. Hoy aprenderemos más sobre una enfermedad que afecta a tantas personas en nuestra sociedad. Sabemos que la esclerosis múltiple es un desafío, no solo para quienes la padecéis, sino también para todas las familias y cuidadores que os envuelven. A la vez, somos testigos de los avances médicos que día a día están mejorando vuestra salud. A través de iniciativas como esta, lo que se hace es fortalecer el apoyo a las personas afectadas y sus familiares, ofreciéndoles nuevas herramientas y más información sobre la que necesitan para enfrentar este reto con esperanza y resiliencia. En Onda nos seguimos comprometiendo a seguir trabajando por una ciudad más inclusiva, donde todos tengáis un acceso a los servicios sociales y de salud que os merecéis. Creemos en la importancia de estos espacios de aprendizaje y reflexión para avanzar en nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de todas las personas que padecen enfermedades crónicas. Desde aquí me gustaría reiterar mi agradecimiento a los ponentes de hoy, cuyos conocimientos y experiencia son clave para ayudarnos a comprender los últimos avances en los tratamientos y en la mejora de la calidad de vida de vosotros, ¿no?, de los pacientes, de las personas que padecen la esclerosis múltiple. Estoy seguro que esta jornada va a ser de gran provecho para todos nosotros y que nos va a permitir avanzar en una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Sabéis que podéis contar con este ayuntamiento para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Muy bien. Pues hoy contaremos con dos ponentes, el doctor Joaquín Escudero Torrella, jefe de Neurología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y profesor asociado de Neurología en la Universidad de Valencia. Y el doctor Bonaventura Casanova, responsable de Neurología del Hospital La Fe y de la Unidad de Esclerosis Múltiple. Es todo un lujo para nosotras contar con su presencia y a la vez permitir esa cercanía con los pacientes que tan difícil es en nuestro día a día. Contaremos con dos ponencias. Tras la primera realizaremos una pausa café, que será en la primera planta, y tras cada ponencia tendremos un turno de preguntas, por si tenéis alguna duda para los... En primer lugar, daremos la bienvenida al doctor Joaquín Escudero Torrella, que nos hablará sobre la calidad de vida en esclerosis múltiple en pacientes con esclerosis múltiple, PROMS, PREMS y otras formas de medir la calidad asistencial. Bueno, utilizaremos el micro porque si no, no sé. ¿Se oye? ¿Se oye? Activado, creo que no. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. No puedo decir otra cosa, tanto la asociación como los organizadores de Jessica, por la confianza que tienen en mí y que me demuestran invitándome a mi profesor. Y que además para mí es un placer venir, ya lo he dicho muchas veces, porque bueno, poder reencontrarme con mucha gente conocida desde mucho tiempo y eso bueno, me llena de felicidad, ¿no? Yo diría que la charla de hoy, un poco haciendo alusión a los conciertos, realmente la charla importante es el doctor Ventura, ¿no? Yo soy el telonero, ¿no? Y voy a hablar de un tema, a vosotros os interesa mucho más probablemente la segunda parte, pero bueno, vamos a hablar de un tema que me parece interesante con estas palabras que veremos. Este será un poco el guión. Os voy a intentar ir llevando desde el inicio de toda esta cosa de los PROMS y tal para que podáis entenderlo, ¿no?
Pero haciendo un poco de historia, fijaros que como dice la canción, 20 años no es nada, pero es que esto ya, fijaros, en el año 2006, en una reunión que se hizo también de la asociación, hablamos de esto. Fijaros, hablamos de calidad de vida hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando probablemente se hablaba muy poco de esto en esta enfermedad, luego ha surgido mucho más y veréis, bueno, pues como muchas de las cosas todavía siguen realmente vigentes. Antes de hablar de calidad de vida y de enfermedad, etcétera, etcétera, realmente la Organización Mundial de la Salud se planteó, porque antes de esto nuestro enfoque, los profesionales de la salud, era hacia la enfermedad, obviamente, o sea, nuestra actividad es intentar resolver los problemas que generan las enfermedades. Pero la OMS entendió que no era bueno hablar de enfermedad, que lo que había que hablar era de salud. Y lo primero que empezó fue a definir un poco un concepto o una palabra que de eso saben bastante más los psicólogos que yo, que no son fáciles de definir, pues como el amor, o como la felicidad, o como otros conceptos que veréis como son muy subjetivos. Ese elemento de subjetividad, es decir, qué pienso yo como individuo, va a trascender en todas estas cosas que vamos a ir viendo y es importante, el concepto de subjetividad. ¿Como veis? Bueno, un estado de bienestar no solo físico, sino hablan de mental y social, ¿no? Esto es importante. Otras definiciones, como aquí la tenéis, un equilibrio, etcétera, 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 pero ya empieza, por ejemplo, a plantear un tema que es interesante, que empieza a plantear objetivos. Es decir, mi vida tendrá sentido y yo tendré salud y bienestar si me planteo un objetivo en la vida, ¿no? Esto es otro de los elementos que lo componen. Una de las cosas que os quería plantear es que también la medicina, en muchas ocasiones los profesionales sanitarios, se han dedicado más a la enfermedad como concepto en sí misma y no al paciente enfermo, ¿vale? Y entonces aquí tenéis una definición, este es Gregorio Marañón, un médico muy famoso, ilustre del siglo XIX, quizás también lo dijo algún otro profesional extranjero. Ellos introdujeron el concepto de que no hay enfermedades, sino personas enfermas o individuos enfermos. Es decir, cada individuo va a verse sometido por una enfermedad a cambios determinados que igual no son los mismos que los de al lado. Y eso os hará entender que tenemos que empezar a pensar un poco en cómo podemos medir esa subjetividad, cómo en esa persona implica la enfermedad y no en el de al lado. Si yo puedo diferenciar cómo se siente cada uno, ¿no? Y por aquí van uno de los conceptos importantes, más hacia la visión humanista, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, evitar el paternalismo de la sanidad que, bueno, cuidaba de ti y no te dejaba decidir, ¿no? Y esto surge un poco de aquí, ¿no? Al hilo de la salud, volvemos a otro concepto, que es el de calidad de vida. De nuevo, difícil de definir. Cada uno tendrá un concepto de calidad de vida. Uno a uno le gusta más estar en la playa, a otro le gusta más otra cosa. Y entonces, bueno, pues lo vuelven los psicólogos de nuevo a definir esto como bienestar físico, mental y social. Fijaros cómo viene de la salud, estado de bienestar físico, mental y social, lo mismo, ¿no? Que la percibe el individuo, pero incluso la percibe la sociedad, cada grupo social, no sea lo mismo en un país que en otro, y bueno, ya hablan ya de muchas más cosas, ¿no? De felicidad, tal, cosas que son difíciles de plantear. No me paso. Vale, pero sí, lo pillo yo de este. Vale. Luego hay muchos otros, ¿no? Percepción individual. Aquí lo que tenemos claro es que es subjetivo, ¿vale? Y habla solo de satisfacción. Veréis cómo, luego hablaremos de encuestas, cómo medir esto como los hoteles. ¿Usted ha estado satisfecho con la habitación y en la estancia? ¿Sí o no? Al final, esa es la pregunta clave sobre satisfacción. Pero aquí introduce otro concepto también, igual que en la salud, que son las expectativas. Es decir, ¿qué es lo que yo pensaba que iba a pasar y qué ha pasado? La diferencia entre lo que yo pensaba y lo que pasa, al final es la satisfacción. Y esto es un elemento que introduce en la calidad de vida, ¿no? La experiencia real del individuo. Pero es mucho más fácil de definir. O sea, esto no hace falta ser psicólogo, ya nuestros abuelos y el refranero lo decía: salud, dinero y amor. Claro, pues si no tienes salud, dinero y amor, pues es feliz y tiene calidad de vida, ¿no? No había que complicarse mucho la existencia. Y todo surge, os voy a contar un poquito la historia, porque para que veáis la dimensión de desde cuándo aparece esto.
La primera referencia que tenemos en los años 40, ya hace un poco de tiempo, pero en los años 40, fue en oncología, los pacientes con cáncer. Empezaron los oncólogos de entonces a pensar en cómo medir cómo estaba ese individuo, no solo por su enfermedad, sino cómo la enfermedad cancerosa afectaba a la capacidad del individuo. Y empezaron a ver uno que se hizo muy famoso, que fue el índice de Karpowski, y esto es lo que desató un poco el inicio de preocuparse no solo por si usted tiene los glóbulos rojos bajos en sangre, sino por cómo se siente, ¿no? Y qué grado de discapacidad tiene, ¿no? Luego fijaros que vino de la mano de la economía, teorías de un economista muy famoso americano, Galbraith. Luego el presidente Johnson, en un discurso americano muy famoso también, ya introdujo el concepto de calidad de vida, los individuos, la sociedad tiene que tender a facilitar y todas estas cosas. Y es en los años casi 70 cuando empieza a hablarse del concepto del nombre de calidad de vida. En los 80 se desarrolla y bueno, como veis, tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? En los años 90 es cuando de alguna manera aparece. El ejemplo de la calidad de vida lo tenéis aquí para poder medirla, es decir, medir cosas tan difíciles de definir no es fácil. Hay que inventarse un poco cómo yo puedo medirlo. Y entonces, lo que hicieron, o los entendidos de esto, fue empezar a hacer una especie de pirámide en la que empezaban a incluir lo que ellos llamaban dominios. Ahora luego lo veremos. El dominio, por ejemplo, económico. ¿Sí? Se gana dinero, no, vive, tiene necesidades, tal, espiritual. O sea, empezaron a ver una serie de aspectos subjetivos y que los dividían en esta pirámide y hablaban de niveles de calidad de vida. Ya hemos dicho que es un concepto subjetivo cada uno. Yo no puedo medirlo viendo el color de piel, me lo tiene que decir esa persona, es como el dolor, ¿vale? Es individual, probablemente diferencie uno de otro. Muchas dimensiones, que lo que a lo mejor a uno le importa el aspecto económico, al otro le importa a otro, es decir, eso no es fácil de medir tampoco, ¿vale? Y sobre todo es muy importante que puede variar con el tiempo. Uno no va a pensar igual con 20 años que con 40, ¿vale? Entonces esto obviamente también hay que tener en cuenta que va a ir variando. Y entonces aquí es lo que os hablaba de los dominios, empezaron a verse una especie de apartados. Uno era cómo estoy yo físicamente, me puedo mover, no me puedo mover, tengo fuerza, no tengo fuerza. Cómo estoy psicológicamente, estoy animado, estoy triste, ansioso. Cómo estoy socialmente, estoy apartado, estoy integrado, etcétera, todas estas cosas. Cómo estoy económicamente, estoy arruinado, no estoy arruinado, etcétera. Lo que he conseguido lograr y cómo voy con mis cosas familiares, ¿no? Y entonces lo que se vio esto, pues los psicólogos empezaron a preguntar a mucha gente. Los psicólogos es una actividad que cuando hacen cosas de estas entrevistan a miles de personas para intentar llegar a encontrar puntos intermedios, ¿no? Y de los factores se vio que los individuos que tenían buena salud, que no tenían ninguna enfermedad aparentemente importante, lo que les importaba en su calidad de vida eran factores que no estaban relacionados con la salud, ¿vale? Veis aquí muy poquito. Pero vieron que los individuos que tenían una enfermedad crónica, lo que les importaba de verdad para su calidad de vida eran los factores de salud. No los otros. Los otros les preocupaban bastante menos. Y de aquí surge que a alguien se le ocurrió hablar de calidad de vida relacionada con la salud. Ya no lo globalmente calidad de vida, sino ese aspecto concreto relacionado con la salud. Y entonces nos decían que es la característica de la calidad de vida de aspectos concretos de bienestar y la capacidad de estas personas que tienen una limitación por una enfermedad. Esto hemos dado ya un paso más adelante a la calidad de vida relacionada con la salud, ¿vale? El impacto que supone la enfermedad en su vida. Luego veremos cómo medimos esto, ¿no? Que es lo que nos está trayendo aquí, ¿no? Pero fueron un paso más allá los psicólogos y los sociólogos, economistas, e intentaron encontrar un poco la piedra filosofal. Es decir, ¿cómo podría yo comparar dos enfermedades en relación a la calidad de vida? Que es subjetiva, es muy difícil. Oiga, usted tiene una artritis reumatoidea y el otro tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo puedo comparar yo la calidad de vida? Pues muy difícil, porque cada uno tiene sus aspectos. Pero lo hicieron, ¿no? Hicieron a un concepto que se llama calidad de vida ajustada. Se lo inventaron, ahora veréis cómo lo hicieron, es realmente incluso un poco divertido, porque esto lo hicieron comparando con una teoría de los juegos.
¿vale? Alguno dirá, oye, ¿qué tienen que ver los juegos? Con el riesgo. Le preguntaban a los pacientes, imaginaros, supongo que cuando se habéis jugado al Monopoly y todo esto lo habéis hecho alguna vez. Vale, si usted le doy 1.000.000 de euros y tal, ¿compraría esto o no lo compraría? Tomar decisiones, ¿vale? Y con una teoría de decisiones, no os voy a contar mucho más, porque ya es más complejo, de probabilidades, de qué tal, de qué cual, llegaron a una cosa que se llama los años de vida ajustados por calidad. Y con esto pueden determinar cuánto dinero puede costar económicamente un año de vida de un enfermo en unas condiciones determinadas. Y aunque os parezca mentira, cuando se aprueban algunos fármacos caros, se habla de esto. Si tiene más de 30.000 euros o 40.000 euros por año de vida ajustado por calidad, no lo van a aprobar. Porque entienden que no aportan lo suficiente. O sea, la economía, como veis, siempre va por el medio. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto nos sirvió para comparar el impacto de diversas enfermedades en el individuo enfermo y comparar un poco cómo la esclerosis múltiple podría ser diferente a una migraña o ser diferente a otras enfermedades, ¿no? Este es el concepto de años de vida ajustados por calidad. Y bueno, ya sabemos que es calidad de vida, sabemos que es subjetivo. ¿Yo cómo lo mido esto? ¿Cómo puedo coger un metro y medirlo? Yo la temperatura la mido con un termómetro, esa es mi regla. Pero ¿esto cómo lo mido? Con herramientas en general de encuestas. Ya os he dicho que la satisfacción, como en los hoteles, son encuestas. Y hay una muy fácil, que es el termómetro de la salud. Esto, digo, como lo que haría en el hotel, usted, de 0 a 10, ¿cómo está satisfecho? Pues aquí lo mismo. Usted, perdonad que esté en inglés, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su estado de salud en este momento? Y lo pones ahí. Esto hacen encuestas a los gobiernos. Porque claro, como les suele salir bien a la población, dicen, es que los españoles tienen muy buen estado de salud, porque puntúan muy bien. Somos así, pues puntuamos. Yo estoy fenomenal. ¿No? Pues este es muy fácil, el termómetro de la salud, ¿vale? Pero hay muchas otras encuestas, ¿vale? Es posible que os hayan pasado alguna vez alguna. Hay algunas más conocidas, una que se llama el SF36, bueno, todas estas y algunas en concreto, la podéis ver aquí, el Euroquali, la mayoría son de este tipo. ¿Ven? Sí, no sé si se ve bien, pero si os fijáis, lo que hablábamos de las dimensiones, dimensión física, tengo problemas de movilidad, fijaros, incluso hacen una escala, la mayoría, esto es una cosa que los psicólogos llaman escalas de Likert, que son o de 0 a 3 o de 0 a 5. Lo habréis visto muchas veces en las encuestas. Mal, muy mal, mal, regular, bien, o sea, excelente, ¿no? Pero esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, pues tú, según tu opinión, puntúas y vas, no solo en la escala física, cuidado, si me puedo cuidar, incluso mi capacidad, problemas de dolor, psicológico en cuanto a lo que hemos visto, e incluso hay algunos concretos para esclerosis. ¿Vale? Probable que si alguna habéis participado en algún estudio, muchos de los estudios incorporan en general este tipo de escalas para medirlo, ¿no? Como veis, son todas muy parecidas, ¿eh? Es obvio, claro, esto el problema que tiene es que en cada país hay que adaptarlo a la cultura, al conocimiento de ese país, que puede ser diferente entre países, no exactamente igual, ¿vale? Pero fijaros que preguntan cosas, bueno, de cajón, ¿no? ¿Usted le duelen las articulaciones? ¿Está molesta con la fuerza? ¿Está satisfecha de su vida sexual? ¿Duerme bien? ¿Siente qué tal? O sea, intentan hacer preguntas sencillas que no tengas que dar muchas vueltas al tema, que sea sí o no, ¿no? Para que sea fácil, ¿eh? Y luego el aspecto emocional, por supuesto, que además en los estudios sabéis que es muy importante, ¿no? Estado anímico general, la fatiga, o sea, hay múltiples preguntas, incluso hay libros, si alguno tiene interés, que me lo diga, porque hay un libro publicado ya hace algunos años por un compañero de Madrid, Benito de León, sobre este aspecto en España, lo cual es importante para ver, bueno, cómo la enfermedad influye, ¿no? Y fijaros que aquí viene una de las claves. Cuando se le pasan estas encuestas a pacientes con esclerosis múltiple, lo que nos llevamos la sorpresa es, fijaros lo que dice, que los pacientes dan menos importancia o más relativa a la discapacidad que los neurólogos. Nosotros nos preocupamos más del EDSS, de yo muevo, no, tal cual, que a lo mejor de otras cosas que es lo que le preocupa más en ese momento al paciente, ¿no? Por aspectos menos tangibles, lógicamente. Solo en el paciente enfermo yo creo que le interesa cómo está en la vida en general, ¿no? Y se lleva a la opinión, como volvemos a la subjetividad,
de que había que preguntar más a los pacientes cómo se sentían, si mejoraban o no y en qué condiciones tras los medicamentos que se investigaban, ¿no? Y entonces hay muchos en general, ¿vale? Evidentemente, esto es de cajón, obviamente los pacientes con esclerosis múltiple tienen una calidad de vida disminuida, ¿eh? Incluso pacientes en estadios iniciales, que muchos pacientes son, prácticamente lo sabéis, normales, y tienen una calidad de vida disminuida, y curiosamente también lo sabéis, los aspectos emocionales son más importantes al principio de la enfermedad que después. Es muy probable que los pacientes al inicio tienen más niveles de depresión y de ansiedad, posiblemente por las expectativas que esta enfermedad genera, ¿no? De inseguridad, etcétera, que cuando la enfermedad está más avanzada, ¿no? Pero bueno, yo lo que os quería llevar es que todo este tipo de herramientas nos permite testar vuestra opinión y sacar información que no podríamos sacar ni haciendo una resonancia, ni midiendo el número de brotes, ni cosas de este tipo, ¿eh? La calidad de vida, por tanto, es necesaria, hay herramientas y no tenía mucho más que decir. Bueno, una vez visto esto, ya sabemos, o ya hemos visto lo que es la salud, la calidad de vida. Vamos a ver algunos de los aspectos que nos llevarán también al final del prompt este famoso. La sanidad ha cambiado, por lo menos ha cambiado conceptualmente. A lo mejor en el día a día vosotros no percibís tantos cambios, ¿no? Pero ha cambiado y no tanto los neurólogos, ¿no? Yo porque es un tema que me interesa, ya que tengo o he tenido, como veréis, luego lo comentaremos, bueno, pues algunos trabajos fuera de neurología, el tema directivo, el tema de gestión y tal. Y entonces, lo que es conceptualmente, ¿en qué ha cambiado la medicina? Mirad, esto es lo que nosotros diríamos que deberían ser los pilares para una asistencia sanitaria adecuada. No a vosotros, a cualquier persona del sistema sanitario español, ¿vale? Mirad, lo primero que ha cambiado es esto. Esto lo vais a ver, los políticos lo utilizan mucho, ¿no? Porque les interesa, ¿no? Pero nos orientamos al paciente que nos vota. Orientación al paciente, es decir, cualquier actividad sanitaria o cualquier organización sanitaria debe orientarse a sus clientes, que sois vosotros. Cualquier empresa, un hotel o quien sea, ¿a quién orienta sus actividades? A su cliente. ¿Quiénes son los clientes de la sanidad? Los pacientes. Luego, orientar al paciente es preguntarle, oiga, ¿usted qué necesita? ¿Qué es lo que le pasa? Porque si yo no lo pregunto, no lo pienso, ¿vale? Orientación al paciente es lo primero. Lo segundo, obviamente, que está por ahí en medio y no es calidad de vida, pero es calidad en general, es que las cosas, hombre, hay que hacerlas bien. Hay que intentar hacer las cosas bien. Eso significa que no tenemos que pensar solo en el dinero, sino en que la calidad tiene que ser nuestro eje que nos motive a trabajar. No en sanidad, en cualquier empresa, en cualquier trabajo y sector, intenta hacer las cosas bien, ¿no? La calidad como eje fundamental. Otro elemento que no podemos obviar, yo sé que esto escuece a la población, es el tema económico. Yo no puedo gastar de forma lo que se tenga que gastar. Hay que gastar lo adecuado y correcto. Y eso se llama eficiencia. Eficiencia es que con el dinero que a mí me dan los contribuyentes, lo tengo que utilizar bien, o razonablemente bien. No quiere decir que se limite los fondos. Se tendrá que gastar lo que haga falta, pero de manera correcta, no a lo loco, ¿vale? Eso es eficiencia. Pero fijaros que empiezan a haber unos conceptos nuevos que vais a oír, si alguno tiene interés, no solo en sanidad, también en otros aspectos, que es creación de valor. Durante mucho tiempo, veréis, si alguno lo habéis leído algo, que hablábamos de una cosa que se llamaba medicina basada en la evidencia. Esto lo va a hablar el doctor Ventura, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hombre, yo tengo que utilizar un medicamento que he demostrado que funciona. Por ejemplo, hay medicamentos que históricamente nunca se han estudiado y se usan, ¿no? Pues antes o algunas otras cosas, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho. Medicina basada en la evidencia es que yo he demostrado de una manera científica que ese medicamento funciona. Y esos son los ensayos clínicos que en esclerosis múltiple se han hecho muchos, ¿vale? Y eso es medicina basada en la evidencia. Después de ese concepto vino otro que era medicina basada en la eficiencia. Es decir, hombre,
no solo tiene que funcionar, evidencia, sino que además económicamente tiene que funcionar también. Tiene que ser rentable y no puede ser una locura. Medicina basada en la eficiencia. Pero eso ya se ha quedado obsoleto. Ahora lo que hablamos es medicina basada en el valor. ¿Qué es valor? Valor es cuando yo hago una actividad que aporta algo al individuo y a la sociedad, no solo en sanidad, ¿vale? Si alguno trabajáis en alguna empresa, recordaréis que las empresas importantes miden su capacidad, su nivel, por una cosa que se llama el EFQM, que es, bueno, una especie de documento que mide el nivel de calidad de esa organización o de esa empresa. Y uno de los elementos que miran es si aporta valor a la sociedad. No solo tiene que ganar dinero y dar empleo, sino que parte de ese dinero, de los recursos que tiene que darle un retorno a la sociedad en forma de valor. Y eso se llama valor. Y ese concepto lo hemos incluido en sanidad. Yo lo que haga en sanidad tiene que aportar valor al paciente y a la sociedad. Y el último concepto ya es que, igual que habéis visto que la OMS no habla de enfermedad, sino que habla de salud, yo lo que tengo que conseguir es ganarlos en niveles de salud de la población. No solo curar enfermedades. O sea, nuestro objetivo no es solo curar la enfermedad. Es generar más salud en la medida de lo posible. Porque aquí estamos solo viendo una enfermedad con un tratamiento, etcétera. Pero ganar en salud es prevenir. Hacer campañas de prevención de cáncer de mama, o de cáncer de cuello de útero, o etcétera, eso es hacer ganancia en salud. Y tenemos que ir a eso. O sea, lo que hay que intentar es que los pacientes no enfermen. ¿Correcto? O sea, genética, en tal, todo eso. Hay que intentar tener una ganancia en salud, no solo curar. Y así que cualquiera dirá, hombre, es una filosofía fantástica para una conferencia. Luego en el día a día, vete tú y ya verás, ¿no? Bueno, eso es lo que se hace en teoría, ¿vale? Pues en teoría se debería, ¿vale? Y aquí es donde lo tenéis. Es lo que la OMS, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud, habla de lo que se llama la triple meta, ¿no? La transformación de la sanidad, tenemos que conseguir más salud en la población. Pero, ojo, sin arruinarnos, ¿vale? Con un coste adecuado. Y mejorar, y aquí es donde yo quería llevaros, la experiencia de los pacientes. No solo los tenemos que oír, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo lo percibe? Sino que tengo que intentar mejorar la experiencia. Acordaros de la palabra experiencia, porque luego vamos a volver a ver, ¿vale? Pero no solo triple meta, menos mal que hay otra cuádruple, 4, porque hombre, también se acuerdan de los profesionales sanitarios. Vale, tenemos que darle salud, con un nivel económico, escuchar a los pacientes, y hombre, vamos a cuidar a nuestros sanitarios, que no tenemos muchos, ¿no? Y es la cuádruple meta, mejorar la satisfacción de los profesionales. Y esto viene de lo que os he contado, de los sistemas de gestión de calidad y del FQM. Las empresas no solo tienen que aportar valor a la sociedad, tienen que tener resultados. Hombre, algo de dinero ganan, porque si no, tienen que cerrar, ¿no? No solo tienen que tener satisfacción de sus pacientes, sino de sus empleados. Y es lo mismo, pero aplicado a la salud, ¿vale? Esto que tiene Azor, en fin, las grandes empresas europeas tienen llamémosle esta forma de funcionar, ¿no? Y esto se aplicó a la sanidad y de aquí viene lo que se llama la cuádruple meta, y os diría que lo que está más de moda hoy en día, ¿no? Vale, pero cuando uno habla de calidad, ya hemos visto, yo todo esto lo he contado para que habláramos de calidad asistencial, ¿vale? Y hemos hablado de calidad de vida. Pero vamos a hablar ahora de otro concepto que es la calidad asistencial. Igual que salud, felicidad, amor, la calidad es un concepto o una palabra difícil de definir. Yo os he traído esto porque durante muchos años, no sé si ahora sería igual, esta diapositiva, yo ya la puse hace 20 años. La calidad entonces era entendida como esto. Si no está usted satisfecho, le devolvemos el dinero. ¿Os acordáis, no? De esta frase del Corte Inglés. Pues era la definición más sencilla de calidad. Oye, pues muy bien. A mí no me gusta esta. No estoy satisfecho, lo devuelvo. Y así es. La satisfacción es fundamental. Y no el concepto clásico de dinero, ¿no? No fume, no beba, ¿sí? No me ponga una reclamación. Era lo típico, ¿no? Y también hay definiciones de calidad externa. Hemos visto de calidad de vida que son un poco más farragosas, porque fijaros lo que dice. Dice asegurar,
asegurar la calidad, asegurarle al paciente que va a recibir los servicios médicos, sanitarios, diagnóstico, tratamiento adecuados, para conseguir una atención sanitaria óptima, pero teniendo en cuenta lo que se sabe en ese momento. Si no se sabe, no se puede curar probablemente o se tendrá dificultades, los conocimientos que hay y, muy importante, quiero que os fijéis, vamos a hablar luego de esto, sin dañar al enfermo. El primum non nocere, que decían los griegos. Oiga, no me cure, pero no me maltrate, o sea, no me ponga a estar peor, ¿vale? Con la máxima satisfacción. Dentro de la calidad asistencial, nosotros en general hablamos de 3 partes. Probablemente el paciente, la que más en ocasiones valora es esta, el entorno. Cómo está la habitación, le tratan bien y la comida tengo tele. Eso le llamamos los profesionales las amenidades, ¿vale? Para nosotros no es lo más importante, pero porque no estamos ingresados en la habitación, claro. Si estuviéramos ingresados a lo mejor lo peñaríamos así, ¿no? Luego está el componente interpersonal, que es pues, el trato médico-paciente, ¿no? O profesional sanitario-paciente, atención, o la humanidad, etc. ¿no? Claro, nosotros durante muchos años lo que nos ha interesado es esto. Lo científico y técnico. Oiga, yo sé de medicina, las pruebas, tal, lo que tengo que hacer, el diagnóstico. Esto nosotros, los médicos, los sanitarios, nos hemos fijado sobre todo en esto, pero hay otros, y esos dos también son importantes. ¿Vale? Y esto, igual que hemos visto, ¿os acordáis de las dimensiones de cómo medir la calidad de vida, movilidad, emociones, tal, función física, psíquica? En calidad asistencial también se miden una serie de cosas, vamos a ver unas poquitas, no todas. Como veis, ya hemos visto alguna. La científico-técnica, la eficacia es la evidencia que he dicho antes de que los medicamentos funcionen, la eficiencia es que sea un coste correcto, la accesibilidad es que, oiga, no tarde un año en verme, ¿no? Continuidad es que cuando salga del hospital alguien me vea, adecuación es que, bueno, esto es un concepto un poco más difícil, pero que, bueno, pues que con arreglo a mis creencias, a mi vida, a mi tal, yo acepto esto y es correcto, que, hombre, que no haya grandes diferencias, pero sobre todo al final la satisfacción es la dimensión, como ahora veremos, más importante. Claro, esto va a depender de cómo lo mire cada uno. No opinamos lo mismo los profesionales, ¿vale? Que nos interesamos mucho más, por lo que os he dicho, la calidad científico-técnica y la medicina basada en la evidencia, esto nos preocupa más a nosotros, pero al paciente probablemente no, ¿eh? Le preocupa mucho lo que hemos dicho, la calidad percibida antes, la habitación, tal, y la seguridad. Oiga, no me maltrate, esto es muy importante. Pero al gestor del hospital lo que le preocupa es el dinero. O sea, cada uno tiene una visión un poco diferente de qué le va a medir en calidad lo que le preocupa de la calidad, ¿no? Calidad científico-técnica, ya os lo he comentado. A ver, si no hay una adecuada competencia técnica, si el profesional sanitario no sabe, pues estamos mal, ¿no? Obviamente es una de las cosas más importantes es que quien te esté atendiendo sepa de lo que va el tema, porque si no, mal vamos. Es muy importante que esté formado, que tenga experiencia, tal, y para eso, ¿qué hay? Pues generalmente medidas, que usted estudia una carrera en una facultad supuestamente que le va a enseñar, va a hacer un examen MIR que supuestamente tendrá que aprobar, va a hacer una residencia de unos años, etc. Alguien va garantizando que ese profesional está capacitado, ¿vale? La eficiencia, ya lo hemos visto, es un equilibrio entre costes y resultados. Y fijaros mucho en esta palabra. Ya hemos dicho antes que nos íbamos a fijar en la palabra experiencia, la palabra resultados, que en inglés es outcome, que la vamos a ver también luego. Fijaros en los resultados. ¿Por qué nos fijamos? Porque mucha gente lo que dice es, mire, a mí me da igual cómo haga usted las cosas. Yo lo que quiero es que el resultado final sea este. Lo que le importa es el resultado. Si os acordáis, esto en política lo tiene muy claro. Si haga usted lo que haga, yo lo que quiero que ganar, ¿vale? La famosa historia italiana, ¿no? De lo importante es el fin, no los medios. ¿Vale? Suena un poco mal, pero la gente, los profesionales o la gente que entiende, se está fijando en los resultados. Una empresa de coches, porque el coche vaya bien y a un coste adecuado. Como lo fabrique, me da lo mismo, pero que el resultado sea correcto. Nos estamos interesando mucho en esto.
Y luego veremos por qué. La accesibilidad, fundamental. Oiga, yo puedo tener el mejor hospital del mundo mundial, ¿vale? Los mejores profesionales, pero si tardo un año en ver al enfermo, mal vamos. Luego entenderéis que hay un equilibrio entre yo soy muy bueno y puedo dar un servicio correcto, es decir, en el tiempo adecuado. No vamos a hablar cuánto, pero porque, como yo sabéis, soy jefe de servicio, pues tengo mi problema. En el tiempo adecuado. Vosotros tenéis que quejaros. Yo siempre digo lo mismo. El paciente tiene derecho a quejarse. Luego otra cosa que le hagan caso. Pero la accesibilidad es muy importante, ¿vale? Y la seguridad. Aquí quería yo llegar, ¿vale? ¿Por qué la seguridad es importante? Y esto es otro elemento que tampoco tiene tanto tiempo. Fijaros, esto surge de una situación, que igual alguno de vosotros lo ha oído. Hombre, doctor Casanova, pase usted. Perdón, Carlos, Pase usted, de aquí. que lo estamos poniendo verde. Bueno, no hace tanto tiempo, en el año 2000, surge este documento en Estados Unidos de errar es humano. Porque hasta ese momento, el tema de la seguridad del paciente no había preocupado mucho. Bueno, se sabía que había problemas, ¿no? Pero no había saltado un poco a la palestra, en el sentido de reconocer que la actividad sanitaria y la sanidad también cometía errores, como en otras actividades de la vida humana y de la vida profesional y tal. Y esto sacó un poco a luz en Tu Health is Human, un documento, etcétera. Luego vinieron más documentos como este, que empezaron a preocupar mucho en la calidad asistencial el aspecto de seguridad, como algo que había que medir y que había que cuidar de manera muy importante, porque era muy importante para el paciente, ¿no? Y ese aspecto de seguridad pues, generó todos los planes de calidad, todos los gobiernos que hablaban un poco de eso. Como veis, hemos ido saliendo de la calidad de vida, llegando a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente. Y esto, bueno, oye, muy bien, esto la calidad está muy bonito, está muy bien, pero ¿y esto cómo lo medimos? Porque hemos dicho que no es fácil de definir, ¿no? Pues todas las dimensiones y tal. ¿Cómo documentamos todo esto? Y además, ¿para qué sirve esto? ¿Yo para qué quiero medir la calidad? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros estamos en un entorno no liberalizado. Llamémosle una sanidad que la mayoría es de actividad pública, de asistencia pública, pero también de asistencia privada. Pero en otros entornos, como Estados Unidos, que está completamente liberalizado y allí pues la sanidad en cierta medida es un negocio, ¿no? Es un sector importante, ellos utilizan esto, que hemos dicho, de los indicadores de calidad y todas estas cosas, para conseguir clientes. Es lo mismo que si uno dice, pues si yo la Mercedes tengo el coche mejor, cómprese un Mercedes que es el mejor. Pues aquí dicen, en este hospital lo vamos a operar porque tenemos los mejores resultados, acordaros que lo hemos dicho, resultados, y somos los más seguros, no le vamos a hacer daño. Y todo eso lo publicitan. Bueno, es una forma de manifestar su calidad. Por ejemplo, en este ejemplo de epilepsia, de cirugía de epilepsia, nosotros tenemos los mejores resultados de todo Estados Unidos, para que usted venga aquí, se opera, paga y bueno, pues, gana. Pero también para una cosa muy importante, que la sanidad tiene mucho que aprender, en mi opinión, en España, en otros países son bastante más transparentes, y es para compararnos. Si yo no tengo medidas correctas, no me puedo comparar con el hospital de al lado. La fe con nosotros, o con Madrid, con el País Vasco, etc. Y, por ejemplo, eso es transparencia. Y esto, a pesar de que estamos en el siglo XXI, pues no hay mucha transparencia, ¿vale? No es fácil encontrar muchos números, muchos datos de acceso libre para poder comparar los resultados que obtiene un centro o que obtiene otro. Que no significa que uno sea más bueno o más malo, simplemente habría que profundizar en por qué esos resultados o por qué ocurren, ¿no? Pero fijaros que, un poco al resumen de lo que hemos visto, esta sería la calidad científico-técnica, ¿no? El médico dice, una endoscopia y usted está fenomenal. La endoscopia está fantástica, pero a lo mejor el paciente lo que está pidiendo es esto. Oiga, es que usted no me pregunta, yo tengo otras preocupaciones, que nosotros, bueno, pues no las o estudiamos, o preguntamos, o medimos, o lo hacemos de alguna manera, ¿no? Y esto es la forma de que esa calidad, esas opiniones, ¿cómo podemos medirlas? Con un metro, una medida que me dará un número que es un indicador, ¿vale? Pues para que lo veáis, aquí tenemos indicadores que hemos visto, los que utilizamos los profesionales. Oiga, el número de brotes,
número de imágenes en la resonancia de señales, número de tal, análisis de cuál, todo esto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, el tema de la pasta, ¿no? Los recursos económicos, pero luego fijaros cómo aquí hablamos de medir resultados en el paciente. Y hablamos, fijaros, de calidad de vida, ya lo hemos visto, de satisfacción, ya lo hemos visto, de preferencias y experiencias. Y es un poco, al hilo de lo que hemos visto, una de las cosas que vamos a ver. ¿Cómo puedo medir de forma fácil la calidad? Lo primero, las quejas, lo más sencillo. Por eso yo invito a que os quejéis. Hay que quejarse. Porque la mayoría de los españoles, aquí me voy a quejar si no me van a hacer caso, hay que quejarse. Es razonable, pero si algo no funciona bien, porque esta es una de las maneras para que nosotros podamos medir la insatisfacción e intentar en la medida de lo posible mejorar. Otra cosa que se consigue, ¿no? También a través de medir resultados inadecuados. Cosas muy gordas, por ejemplo, cuando se nos muere la gente en el hospital, ¿no? Se muere alguien, hay que ver por qué ha pasado, etc. Problemas de seguridad. Nosotros medimos las caídas que hay en el hospital, se miden, bueno, algunos aspectos que medimos. Pero luego vamos a ver aquí unos aspectos un poco más avanzados de cómo se mide la calidad, no solo en sanidad, sino en otras empresas. Porque muchas de estas cosas más modernas de medición y de calidad y tal vienen de la empresa y de otros sectores que no son la sanidad, ¿no? Pero en sanidad también. Es lo que se llama las auditorías, que os sonarán. El banco ha hecho una auditoría y tal, y ha encontrado que ha habido un desfalco de no sé qué tal. Auditorías, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que ahora un poco iremos para que conozcáis, ¿no? Nosotros en sanidad se habla clásicamente, también en otras actividades, de una cosa que se llama estructura, es yo tengo hospitales y médicos, ¿vale? Yo tengo hospitales y médicos. Proceso es, yo llego al paciente y lo atiendo. Y lo siento en la consulta, le pido un análisis, le pregunto tal, y al final volvemos al resultado. ¿Lo he curado o no? ¿Vale? Pues yo puedo medir estas cosas, ¿no? Es fácil de medir. ¿Cuántos médicos tiene usted? ¿Cuántos neurólogos tiene la FE? Más que un hospital. O más en el País Vasco, más tal. ¿Cuántas camas tiene? Toda estructura, ¿no? Y entonces, para que veáis un poco esos indicadores que nosotros medimos habitualmente, de estructura, perdonad que está en inglés, el número de doctores, de tal, de cual, proceso, porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple que se les ha hecho una resonancia. Eso sería un indicador de proceso. O sea, ¿cuántos pacientes de todos los que tenemos se le hace una resonancia anual? 90%, tal, 100, tal. Pero nos interesan mucho los resultados, acordados, de outcome, ¿vale? Resultados. No hay muchos. Ya os digo yo que uno de los problemas que tenemos en medicina es que no tenemos muchos indicadores de resultados. Tenemos muchos de procesos, porque son más fáciles de hacer y de detectar. Pero de resultado, de verdad que sean buenos y validados, no hay muchos. Más allá de los de siempre, que es mortalidad, bueno, eso es obvio. ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos llegan aquí? ¿Cómo está el estado funcional? Y fijaros, quizás no lo veis desde arriba, que hay muchos son de satisfacción del paciente y calidad de vida, que es de lo que hemos estado hablando. Y eso se mantiene, ¿no? Y son básicamente probablemente los que más se usan. Pero ¿por qué yo tengo que medir yo la calidad? Hemos hablado de transparencia. Porque puedo hacer una cosa que no se hace. Y es, oiga, ¿cómo es la calidad de la asistencia a la esclerosis múltiple de la Comunidad Valenciana frente a Madrid o a Barcelona? Como un ejemplo, ¿eh? Esto es otra cosa completamente distinta. Es el tratamiento del ictus y, bueno, con una serie de indicadores y de medidas, yo puedo tener una idea de, oiga, ¿qué pasa aquí que está en blanco? Este no tiene datos. Ya tenemos un problema. No tiene datos. Pero nosotros dicen, ¿por qué? En unos sitios sí que se trata más y en otros no. ¿Qué es lo que está pasando? Pues para esto también nos sirve, ¿eh? Esto es lo que se llama comparativa o benchmarking, ¿no? En inglés. Y el último elemento, que hemos hablado de auditorías, es cuando antes, bueno, pues uno iba, el inspector iba al coche y decía, uy, este coche no me gusta. El siguiente paso es, el inspector fue al que fabricaba el coche y decía, oiga, ¿cómo está la fábrica? A ver qué vea yo la fábrica, a ver cómo está la cadena de montaje, cuántos operarios tiene, a ver qué hace, tal, pim, pam, pum, para ver si lo hacían bien o mal, ¿vale? Pero el último es que vino una empresa externa y fue a la fábrica a ver qué es lo que estaba pasando. Y le dio lo que se llama un sello de calidad, que seguro que alguno habéis visto o habéis oído, ya os lo he dicho antes, el EFQM es uno de ellos, la ISO, etcétera, esto es lo que os ponen las empresas supuestamente buenas en la puerta diciendo, oiga, yo tengo un cuño de calidad. ¿Qué significa eso? Significa que yo le puedo garantizar, porque no os lo digo yo que puedo ser un mentiroso,
Lo dice alguien que ha venido de fuera, un auditor, supuestamente una empresa reconocida y tal, ha ido allí y ha visto que yo hago las cosas bien y que obtengo buenos resultados. Con lo cual le puedo dar una cierta garantía y confianza de que si va allí lo van a atender bien. Eso se llama acreditación y certificación. Y sería, podríamos decir, el último eslabón, el más alto en los niveles de calidad. Y esto, pues curiosamente, nosotros en esclerosis múltiple, pues también hace bastantes años que ya empezamos a preocuparnos por este tema. La realidad es que no tuvimos gran éxito. Bueno, la vida también a veces te da éxitos y fracasos, ¿no? Pero fijaos que en 2007, mucho antes de que posiblemente esto se extendiera a otros capítulos de otras enfermedades y otras especialidades, nosotros desarrollamos un sistema de acreditación. Que era tan sencillo como intentar decir, esta versión se actualizó recientemente, bueno, cosas que os van a sonar, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo hace falta para ver a un enfermo? Luego se lo preguntaremos a Ventura. Pues hace falta tiempo. Y a lo mejor no existe. Y entonces, para que un hospital o un servicio tenga una calidad concreta, usted probablemente de media debería dedicar a esto. Si dedica menos, puede que lo haga bien. No digo que no. Pero si le dedica a esto, es muy probable que lo haga mejor que si le dedica menos tiempo, ¿no? Simplemente para que vierais en qué se basa esto. En eso, o que tenga una serie de protocolos o criterios, ¿vale? Aquí lo tenéis, criterios diagnósticos, que haga las cosas de una manera concreta. Por ejemplo, pues que tenga, fijaros, pues en enfermería, que tenga proceso de información al paciente, que se le dé documentación, tal, todo esto, o incluso los de resultados, y creo que os fijéis de nuevo, que hablamos casi siempre de satisfacción, volvemos a lo mismo, porque es que ese es el más fácil, ¿no? El generalizado y el universal. Se hacen encuestas, se hacen reclamaciones y luego los indicadores que podamos plantear. Incluso aquí ya, porque esta es la nueva versión, como veis ya incluimos los palabrejos que todavía no sabemos lo que es, pero ya lo diremos al final, del famoso PREM y PROM. Que no deja de ser algo que ya conocemos. Ya lo veréis, pues, si era esto, pues ya lo veo, ¿no? Bueno, indicadores y tal, que se medían, pero no solo lo hemos hecho nosotros, recientemente, y de una forma probablemente mucho más simplista, los compañeros, no sé si Ventura, el doctor Casanova estuvo en este tema, junto pues, con el apoyo económico de una empresa y la Sociedad de Calidad Asistencial, hicieron algo muy parecido a lo que hicimos nosotros, pero un poco más sencillo, ¿vale? Volvieron a lo mismo. Fijaros, estructura, proceso y resultado, esto no cambia, y decidieron decir que podía haber unidades o servicios, consultas de esclerosis múltiple que podían ser pues, o un certificado avanzado o la repera marinera excelente, ¿no? Pero cosas tan sencillas como estas. Mire, usted dispone, su unidad o su servicio, su consulta, dispone de un sitio para atender a los pacientes. Eso es de cajón, ¿no? Pues lo mira. ¿Lo atiende cada vez en una consulta diferente o tiene usted un espacio dedicado a tal? Cosas como esas, ¿no? O como otras muy sencillas. Espacio específico en el hospital, cosas de este tipo, ¿eh? Simplemente intentar que por ahí es por donde va el cambio, ¿eh? Y de hecho, yo no la he puesto, pero incluso hay, no en neurología, pero desde Europa hubo una interpelación política al Consejo Europeo porque en España se veía que había un índice de mastectomías muy alto en la cirugía de mama, del cáncer de mama. Y entonces desde Europa plantearon certificar que vinieran empresas externas, auditoras, a ver que donde se operaba la cirugía de mama lo hacían bien. Que venían desde fuera, cuidado. Y esto puede ocurrir en cualquier otra, y es bueno que ocurra. Que alguien vaya y nos diga, a vosotros os deba garantir la seguridad de que os están atendiendo de una manera, o que al menos el sitio tiene las condiciones adecuadas para atender. Claro, como no es liberal y no hay competencia, si hubiera competencia, el paciente en vez de comprarse un Mercedes se compra otro. En vez de ir a este hospital va al otro, pero aquí no tiene más narices que lo que me toca por el departamento, ¿no? Esto no quiere decir que sean inadecuados, ¿vale? Bueno, y vamos a llegar a lo que tocaba al final, ¿no? Que después de dar tantas vueltas, que son los PREMs y los PROMs, ¿no? Bueno, pues ¿qué son? Aquí lo tenemos. El PROMs es el acrónimo en inglés, lo he puesto en castellano para que lo entendáis, que es las medidas de los resultados, outcome, medidas que nos cuenta el paciente, que es todo lo que os he contado hasta ahora. Escala de calidad de vida, me la está contando el paciente. Eso es un PROM, ¿vale? Y muchos otros, ¿vale? ¿Y qué es el PREM? Sus experiencias. La diferencia es que el PREM va más hacia las amenidades, ¿correcto? Y el PROM probablemente más hacia el tema más de sanitario. Pero uno es experiencia
lo que nos mide, la experiencia asistencial. ¿Está usted cómodo? ¿Ha tenido algún problema? Tal, como el hotel, ¿no? Por eso os digo lo de las habilidades. Va más centrado en esta línea y esto va más centrado en la línea de, aquí lo tenéis, por ejemplo, algunas medidas. El Euroquali es una medida de calidad de vida, ¿vale? Y otros que tenéis. Y esos son los premios y los cons. Nada más sencillo que eso, ¿eh? Fijaros cómo tampoco era tan complicado. Medida de experiencias, medida de resultados, pero sobre la opinión del paciente, sobre su subjetividad, no sobre qué número de brotes tiene, qué hemoglobina, qué tal, sino una medida para intentar incorporar la opinión del paciente, ¿vale? Tiene problemas también, no nos vamos a negar, por lo menos los profesionales que intentan investigar con fiabilidad las medidas para que no nos podamos equivocar. Esto, como he dicho antes, puede variar a lo largo del tiempo la opinión del paciente, sus experiencias, etcétera, etcétera, y esto puede cambiar un poco en ocasiones los resultados. Pero de alguna manera los psicólogos, sociólogos, médicos, tal, desarrollan estas herramientas con todo esto que vemos aquí, que sean válidas, que sean repetibles, etcétera, etcétera, para que podamos extraer una información que sea correcta, ¿vale? Aquí lo tenéis, son medios de salud, la mayoría van en esta línea, y para intentar obtener una información diferente y podernos comparar, ¿vale? De hecho, hay una experiencia internacional de asociaciones de esclerosis múltiples en Europa que está intentando desarrollar una serie de herramientas que pueda aplicar a todos los países europeos para que puedan ser comparables, ¿vale? Por sus cambios culturales, etcétera, etcétera, estas cosas. Es una iniciativa en marcha, yo no la conozco demasiado, no sé si en todo caso no la conoce. Y luego, bueno, se han publicado muchas cosas sobre PREMS y PROMS en este momento, ¿no? Y yo, para finalizar, pues me sentía un poco tentado a contaros un poco también algunas cosas de futuro, ¿no? Igual, ¿os acordáis que hemos hablado de transformación de la sanidad, de ganancia en valor, de todas estas cosas, de toda esa filosofía? Pues lo que viene ahora probablemente es cosas como estas, que cuando os lo cuente os vais a quedar boquiabiertos. Esto en España no se podría hacer. Esto es de Singapur, ¿vale? En Singapur ha llegado un acuerdo el gobierno de Singapur con Apple, y entonces hay una app que se baja a los teléfonos móviles y que lo que hace es recomendarte aspectos sobre tu salud. Camine usted 20 minutos al día. Y si no lo caminas, te lo dicen, no los has caminado. Y si los caminas y llegas a un resultado, te dan un bono. Por X dinero o... Sí. Claro, alguien diría, oiga, pero ¿esto qué fiabilidad tiene de que no tengan mis datos? ¿Esto cómo puede ser? ¿Sí? Llegado a este acuerdo, ¿para qué? Para promover la salud. Ellos han entendido que es una forma de promover la salud. Intentar medir, tal. Lo que vengo a deciros es que estas herramientas digitales, lo que le llaman ahora un poco en inglés la e-health, la salud digital, ¿no?, está permitiendo esto. Es la manera de tener un día más saludable, cada día, lo de Singapur. O sea, igual ya, a saco con el tema de la salud, ¿no? Y aparte de la e-health y la transformación digital, esto que lo tenemos todos los días hasta en la sopa, que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vale? Que tenéis un poco esta definición. Estos son, bueno, los gurús un poco de la informática y tal, que bueno, yo no sé si será verdad o no, pero dice que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no?, en que va a cambiar probablemente mucho las cosas. Y la mayoría de políticas sanitarias están dirigiéndose a este cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día con los móviles que os he enseñado, se pueden recoger muchas cosas. Muchas. Tenemos grandes dificultades porque los sistemas operativos en sanidad nuestros, por lógica, para que los datos no se los puedan llevar, son muy seguros, muy cerrados y no se pueden meter fácilmente, pero hay muchas iniciativas ya de escuchar la opinión de los pacientes y cómo están a través de apps en el móvil, que pasan a su historial y que en realidad son PREMS, que se pueden medir y se pueden comparar y se puede ir viendo. Todo esto cada vez va a ser más habitual, ¿vale? Más habitual. Y luego, volvemos un poco a lo que comentamos, a la inteligencia para, obviamente, mejorar la asistencia. Tener más información para podernos mejorar, ¿no? Fijaros lo que se prevé de valor anual con el tema de la inteligencia artificial. Porque obviamente no son mías, pero las cantidades astronómicas. Se está invirtiendo cantidades astronómicas porque se piensa que va a haber un retorno importante económico y de salud con la aplicación de esta tecnología. Eso ya lo veremos. Pero bueno, ya al final, y por esto vamos a acabar,
Si nos preguntan los profesionales sanitarios, diremos, oiga, si nosotros lo que necesitamos son profesionales, recursos, etcétera, etcétera. Pero es que esto puede llegar, ¿vale? No solo puede llegar, sino que ya hay experiencias en China, esto siempre van por delante, ¿no? Lo que habéis visto hasta ahora eran los robots domésticos, que ayudaban a planchar y a lavar y tal. Pero tenemos este que no cobra seguridad social ni coge vacaciones. Y ve 3.000 pacientes al día. Estamos muertos ya no va a haber médicos. Pero, ojo, que hay alguna encuesta de satisfacción, esto es verídico, de atención telefónica, ¿vale? Atención sanitaria telefónica, se han hecho estudios y encuestas comparando personas con asistentes virtuales, con Alexia, ¿no? Con cualquier, y puntúan mejor al asistente virtual. Probablemente no sé, porque tiene más paciencia, o porque tarda más tiempo, tal, con lo cual al final tú no lo sabes quién te está atendiendo. Pero los usuarios puntuaban mejor a los asistentes virtuales. No sé lo que pasará en el futuro. Pero bueno, al final lo importante es que no hay enfermedades sino individuos enfermos, que la opinión del paciente es muy importante, que tenéis que estar presentes, tenéis que dar vuestras opiniones y que al final lo importante es que tengáis una ganancia en salud y que se aporte valor y estéis mejor de lo que podáis estar. Y creo que con esto hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora que está aquí, libre. ¿No? Que lo has dejado todo clarísimo. No va mucho de medicina, como veis, la verdad es que al final es algo un poco que podría haber montado un psicólogo, un sociólogo, pero es lo que os he dicho antes, yo creo que es muy importante que el paciente cambie su opinión y intente no solo ser más proactivo, que ya lo sois, yo lo sé, preguntando, aportando, ya lo hacéis con las asociaciones, ¿no? Os asociáis precisamente para intentar, en cierta medida, pedir cosas, ¿no? Pero tenéis que hacer más, dar vuestra opinión, insistir, porque si sois el centro, sois el centro, no simplemente para quedar en una diapositiva, es lo que hacen los directivos, insisto, y los políticos, ¿no? Ah, bueno, este es el centro, pero luego ya me olvido, ¿no? No, esto es lo que vosotros tenéis, es una vía de doble dirección, nosotros tenemos que escuchar vuestras opiniones para poder cambiar las cosas, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, pero este es un poco el tema. Y pongo el ejemplo, probablemente el doctor Casanova lo dirá, de la propia evolución de la asistencia a la esclerosis múltiple. Cuando estás en un puesto directivo, tú lo que ves es cómo se ha ido incrementando la necesidad de profesionales